¿Qué tal, queridos amigos y hermanos en Cristo? Bienvenidos a este espacio de la Iglesia Evangélica Bautista Shalom de la ciudad de Yun. Estamos felices de vivir este tiempo tan especial porque estamos viviendo a nivel mundial un tiempo diferente. Bueno, pero es un tiempo para el recogimiento espiritual de la familia, de los hijos de Dios. El pastor Sebastián luego va a agregar un poco más acerca de esto, pero queremos decirle que si usted quiere recibir notificación de los materiales, de las predicaciones que nosotros subimos, usted puede suscribirse y presionar en la campanita y recibirá las notificaciones. Agradecemos los comentarios, agradecemos los mensajes de texto que recibimos, o los mensajes de WhatsApp, mejor dicho, y siempre les recordamos que nuestro teléfono particular es con WhatsApp, pueden comunicarse, es más 598 99323 687. Bueno, no necesito repetirlo porque usted puede volver el video y puede escucharlo nuevamente. Esperamos su comunicado. Dios les bendiga. Entonces ahora, Sebastián, ¿qué nos vas a compartir en cuanto a lo que estamos viviendo en este tiempo? Semana muy especial para aquellos que en otro tiempo anduvimos en otras cosas y no en los caminos del Señor. Unos tomamos para el camino de irnos al monte, de cacerías, de pescas, de criollas, de lo que fuese, hasta que Jesucristo vino a nuestra vida y nos transformó, nos cambió. Realmente hemos encontrado en Cristo la verdadera vida. Amén. Y la vida nueva que Él ofrece, y es en esto que nosotros descubrimos la pasión que Él tuvo por ir, encararse a Jerusalén, cuando hizo la entrada triunfal, que allí donde le tendían los mantos, le tendían hojas de palmas y lo que encontraban allí de ramas. Y no queda como una historia, porque luego que tú tienes al alcance una Biblia y la empiezas a leer y empiezas a corroborar en los evangelios, todo lo que aconteció en torno a la vida y a la pasión de Jesucristo cuando estuvo en esta tierra, lo que hizo. Y dice que cuando se enfrentó a esa gran ciudad, Jerusalén, al verla, su corazón se compungió y lloró sobre ella. Yo simplemente quiero recordarles esto. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida en relación al Creador de los cielos y de la tierra, a aquel que envió a Jesucristo a este mundo para salvar al pecador a través de la muerte y resurrección de su Hijo, resucitándole al tercer día, pero por sobre todas las cosas hizo algo que lo hizo por ti y por mí? Amén. Él encaró a esa ciudad, Jerusalén, encaró a lo que le iban a hacer, se propuso allí entregarse a sí mismo, tomando forma de siervo, porque Él era Dios en la tierra, y vaya que fue como cordero al matadero. Todas estas cosas tú las puedes descubrir en los evangelios, en una Biblia, hazte de una Biblia si no tienes. Por todos lados hay Biblias, por todos lados puedes encontrarla, inclusive en el celular. En el internet, claro. Así que te recomiendo en esta semana que sea una semana de recogimiento, donde puedas estar pensando, donde puedas estar meditando las cosas que Jesús hizo. Su obra no ha cambiado. Hebreos 13:8 dice la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que sus obras no cambian. Lo que Él hizo, lo seguirá haciendo. Él sigue salvando, sigue perdonando pecados, sigue librando al cautivo de la muerte eterna y le da vida eterna cuando creen en Él. Así que todas estas cosas las puedes descubrir en esta semana. Aprovecha bien el tiempo con la familia, con tus hijos. Reúnanse. Ya que tienen que estar en la casa, todos estamos tratando de quedarnos en nuestras casas, aquellos que en la burbuja, mantener todo este tiempo, pero por sobre todas las cosas, que sea un tiempo de regocijo, de descubrimiento y de que tu familia, tu casa, sepa quién es verdaderamente Jesús. Amén. Nosotros queremos cantar un himno o una parte de él que dice en la cruz. Dice Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Herido, triste, oh Jesús.
Es así que ahora disfrutamos de esta nueva vida en Cristo, que antes no teníamos. Resulta que muchas veces perdíamos el tiempo en otras cosas, pero luego que cuando cobró el valor real de lo que Dios quiere para nuestras vidas, haciendo su voluntad en nosotros y a través de nosotros, decidimos que este Jesús que nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo hacia la muerte y muerte de cruz, pagando el precio por nuestros pecados, por nuestras maldades, es motivo de gratitud para nosotros. En devolución a eso, le servimos, le testificamos, predicamos de Él, oramos por los enfermos, por los cautivos, por los que tienen necesidades, pero también muchas veces tenemos que ponernos allí al lado del otro cuando hay necesidad. Amén. Y decirle, hay esperanza para ti. Amén. De tal manera, me amó. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que poder pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. ¿Qué harás tú? ¿Seguirás a este Cristo maravilloso? Te lo recomiendo y le verás en la eternidad, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni que se arrepienta de lo que Él dicho, lo que ha dicho lo hará, así que cumple su palabra y su promesa. Maravilloso, maravilloso Jesús, ¿no? Es realmente tremendo. A mí me da mucha tristeza que tanta gente en ese tiempo menosprecia el amor del Señor. Quizá no profiere palabras en contra del Señor, pero esa indiferencia es a veces más difícil, porque preferible es un enemigo declarado que uno que lo disimula y ¿no? Es triste, que hay mucha gente que no toma una postura definida, correcta en el camino del Señor. Bien, vamos a ir a la palabra de Dios en esta oportunidad. Estamos viviendo el día de hoy, el comienzo de Semana Santa o Semana Mayor, como se le denomina, y generalmente se le conoce a este domingo como el Domingo de Ramos, ¿no? Esto es realmente una tremenda tradición religiosa, ¿no? Me llama mucho la atención. Yo me crecí en una casa en una familia donde no se practicaba ninguna religión. No obstante, mi mamá me había enseñado una pequeña oración en alemán de pocas palabras que yo ni siquiera sabía lo que significaban, ¿no? Pero ella al menos me hacía repetir todas las noches antes de dormirme. Pero en general, durante el día todo eso no había nada de iglesia, ¿no? En el sentido de que
no había enseñanza en la casa. Si bien nos mandaban a veces a la escuela bíblica, lo que sea, ¿no? Pero cuando yo tuve contacto con otras fe cristianas, me llamaba la atención, veía a la gente que iban con sus ramas de olivo, o después, años después, vi que cuando estaba en Montevideo estudiando, que la gente iba igual con un manojo de espigas de trigo, ¿no? Y decían que era para... Cuando yo entro al ministerio a los 17 años y comienzo a tratar con gente que no conocía, en otra ciudad donde yo no conocía, entonces yo preguntaba, ¿y por qué hacen esto? ¿Y por qué hacen lo otro? Y bueno, y una de las cosas que yo hacía fue preguntar, ¿y para qué es esto? ¿Por qué está colgado en la pared aquella rama de olivo? Ah, dice, porque el domingo de Ramos llevamos a la iglesia para que el Padre lo bendiga y así tenemos todo el año la bendición de Dios y la protección sobre nuestra casa. Bueno, yo me quedaba pensando, ¿no? Hay demasiadas tradiciones por allí y que lamentablemente, como siempre estoy insistiendo, porque pertenecemos nosotros a una rama evangélica, ¿no? Evangélica. Somos una iglesia evangélica, quiere decir basada en los evangelios. Creemos que la Biblia es la única regla de fe y práctica, solo escritura, no de tradiciones. Pero sin embargo, lamentablemente el hombre es un ser supersticioso. Y entonces, ¿qué pasa? Dentro del propio pueblo evangélico me encuentro que también hay supersticiones, y lo he dicho en otras oportunidades, y yo lo denuncio en el sentido de que lo digo, no lo escondo, pero hay gente que acostumbra a tener la Biblia abierta en el comedor de su casa sobre la mesa, y me han dicho, inclusive una vez una señora me decía, dice, ay pastor, dice, cuando viene la tormenta yo levanto la Biblia así y corto la tormenta. Y era una mujer que tenía años de trayectoria en el Evangelio. Hay otras personas que me han dicho que ponen la Biblia debajo de la almohada para tener un dulce sueño. Otros, una señora una vez me había dicho, como un ejemplo, digo, ¿usted tiene la palabra de Dios? Sí, sí, andaba con una cartera grande y saca un Nuevo Testamento, lo tenía abierto. Yo siempre lo llevo abierto en mi cartera, dice, porque así Dios me guarda. Son todas supersticiones, ¿no? La religión, y ustedes saben muy bien porque me conocen ya de tiempo, por YouTube ya hace un año que estamos saliendo, saben que yo soy... diferencio la religión con una relación con Dios, la vida cristiana. La religión lo que hace es idolatrar cualquier cosa, cualquier cosa. Cuando fuimos en el año 2015 con mi esposa a Europa, y ustedes saben que las excursiones por lo general siempre se visitan todas las catedrales, los palacios y alguna otra cosa, museos, ¿no? Entonces vos entrás a una catedral, entrás a la segunda catedral, entrás a la tercera catedral, después decís, no quiero más, no quiero saber más, porque todo es más de lo mismo. ¿Y qué encontramos? Una plena idolatría. Idolatría de todo tipo. La gente va, que toca, que besa, que se persigna, que se arrodilla y que compra y que pide la bendición y que adquiere cosas que son bendecidas, solo cosas por el estilo. Y todo es dinero, dinero, dinero. Porque si vos querés una bendición, querés tocar, querés entrar a ver el templo, tenés que pagar. Y muchos de ustedes lo saben porque han tenido esa oportunidad. Todo es un negocio, para todos lados, para ver, tocar, comprar, etc. Ahora, ¿dónde se basa todo esto? ¿Dónde se basa toda esta idolatría, esta superstición? ¿En la imaginación de los hombres? Porque en Dios, no. En Dios no se basa. En la Biblia, menos todavía. No aparece nada. Al contrario, porque Dios todo el tiempo de la historia, a través de los profetas, estaba denunciando y exhortando, combatiendo todo tipo de idolatría, todo tipo de superstición, propias del paganismo, porque él creó, propias del paganismo, yo diría lo que suelo decir, creo en Dios a mi manera. Eso es lo que Dios estaba siempre tratando de combatir, porque la gente, el ser humano quiere creer
formarse un Dios a su manera. Y eso lo vemos en la Biblia. ¿Cuánta gente creía en Dios o se hacía un Dios porque tú me calentaste, porque tú me cocinaste el pan, un pedazo de madera, le da la forma y después lo adora? Así somos todos nosotros. Tenemos una inclinación natural, parece, a la idolatría, ¿no? Pero esto no nace del cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico no es idólatra, no idolatra nada, absolutamente nada, porque la idolatría está prohibida por Dios. El Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, no las honrarás, no las adorarás. Eso está constantemente en toda la Biblia, en toda la Biblia. El relato del Evangelio es claro y conciso y que los voy a compartir ahora para aquellos que tienen Biblia. Pueden buscar en el Evangelio de Lucas capítulo 19, verso 28 en adelante. Hay algunas cosas muy importantes para nuestra vida. Y primero aclaro que esta entrada de Jesús en Jerusalén estaba profetizada desde hacía mucho tiempo. Se cumplió, así como todas las cosas en torno a la persona de Jesús, porque desde el Edén ya se apuntó hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Por miles de años los profetas fueron anunciando la venida y todas las profecías se fueron cumpliendo como se siguen cumpliendo. Pero unos 400 años antes, Zacarías fue el que dijo que vendría y entraría a la ciudad. También el rey David, como 1000 años antes, también habló acerca de esta entrada triunfal. Vamos al Evangelio. Versículo 28 del capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron, como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Hasta aquí este capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Cuando leemos los diferentes relatos de los evangelios, tenemos diversos detalles de hermosas enseñanzas, ¿no? Porque cada uno de los evangelistas hace un relato desde su óptica, ¿no? Ahora, la acción
de la muchedumbre, al iniciarse esta marcha, que se formó allí espontáneamente, ¿no? De poner sus mantos, de ovacionar con ramas de olivos, o porque se supone que eran ramas de olivos, porque era cerca del Monte de los Olivos, o de palmeras también, no importa eso, ¿no? Y de que venían montados en un astillo, ya era conocido esto en la historia del Antiguo Testamento, porque acontecía a veces que el príncipe que había sido ungido lo subían en un asno, como sucedió con Salomón, o con Jehú, la proclamación. Todo esto era algo conocido, ¿no? Ahora, el choque en este relato que hemos leído, el choque se da con los religiosos. Los religiosos andaban constantemente como buitres tratando de devorar al Hijo de Dios. No podían tolerar su fama, no podían tolerar su enseñanza, su autoridad, no podían tolerar su perfección, si vamos al caso, porque no hallaban nada, no lo podían pescar en un error, no lo podían sorprender en ninguna contradicción siquiera, porque Jesús no pecó, Jesús nunca se contradijo, Jesús es perfecto. Ahora, como digo siempre, Jesús sacudió los cimientos de la religión para imponer claramente el plan de Dios. Ese plan de Dios que consiste en una relación personal con Él. Y como ya venían diciendo Jeremías, luego Ezequiel, unos 700 años antes de Cristo, Dios ya estaba diciendo a través de los profetas, viene un tiempo en que haré un nuevo pacto con mi pueblo. Porque ya vi que no funciona este pacto. Varios pactos que hubo en la historia de la humanidad no dieron resultado. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumplió su parte del pacto, pero el pueblo siempre fracasó. Porque no cumplían, no correspondían con lo que decían. Decían una cosa con la boca y el corazón hacía otra. Entonces Dios dijo, he aquí que viene un día que yo voy a hacer un nuevo pacto, y que escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. Les daré un corazón nuevo. Sacaré el corazón de piedra, les daré un corazón de carne, un corazón que sea sensible al mensaje de Dios. Porque por el pecado tenemos un corazón endurecido. ¿Te has puesto a pensar cómo está tu corazón en este momento? ¿Es un corazón de carne sensible a la palabra de Dios, al amor de Dios, como hemos cantado? De tal manera Dios nos amó que dio a su Hijo unigénito. ¿Estás sensible o tienes un corazón de piedra que no lo mueve nadie? O todavía, quizá más que la piedra, como dice, como punta de diamante, lo más duro que pueda haber. ¿Cómo está tu corazón? Bueno, las multitudes entusiastas, y vaya que el entusiasmo es muy contagioso, porque todos nosotros en algún momento de la vida nos hemos unido en alguna manifestación, en alguna celebración, y todos están contentos y es muy contagioso esto, ¿no? Entonces allí, por los milagros que habían visto de Jesús, la gente comenzó a ovacionar, a proclamar, a cantar, todo esto, ¿no? Consideraban que podía ser el libertador político tan esperado. Porque había habido muchos libertadores que se levantaban o pretendían ser libertadores. Había muchos movimientos sediciosos que se levantaban porque se rebelaban contra Roma y entonces morían eso y se moría el movimiento. Pero este movimiento con este hombre tan poderoso que sanaba a los enfermos, que daba de comer milagrosamente, con pocos panes y peces alimentaba a miles de personas. Este es el ideal. Este tipo es el que nos sirve. Este tipo es el que es el rey de Israel. Este sí que nos va a sacar a los romanos de encima. Y ahí ocurre lo inesperado, diría yo, y hasta, diría, para muchos ocurrió lo decepcionante. ¿Qué es esto decepcionante que ocurrió? Como decía el pastor Sebastián, cuando se acerca a la ciudad, Jesús lloró. Jesús lloró. Se registran 2 o 3 veces nomás en los evangelios que Jesús lloró. La otra fue frente a la tumba de Lázaro, su amigo. El hombre fuerte, la esperanza de un vencedor, aquel que se le estaba poniendo en lo más alto,
ahora llora. ¿Cómo te hubieras sentido tú si estabas en esa expectativa, en medio de la muchedumbre, y de repente ves que aquel tipo que tú esperabas que fuera el libertador, ahora lo ves quebrado, llorando, mirando hacia la ciudad? Bueno, pero ¿por qué llora? Yo me puse a pensar, ¿por qué lloró Jesús? Y yo creo que Jesús lloró de compasión, porque se conmovió profundamente, hasta lo sumo, diría yo. Desde los comienzos del ministerio de Jesús, nos dice el Evangelio, una vez dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y la palabra compasión en griego es esplanchnistai, que significa que se conmociona, se sacude todas las principales vísceras del cuerpo, los principales órganos. Esto es una compasión que te sacude. Dice que Jesús tuvo compasión de la gente, de las multitudes, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Sabemos cómo son las ovejas. Las ovejas no tienen sentido de orientación, son indefensas, no saben para dónde agarrar si no las están guiando. Es un animalito muy sensible. Así Jesús nos veía a nosotros. Nos ve a nosotros, desamparados, dispersos como ovejas sin pastor. Pero Jesús se conmueve. Y más de una vez Jesús se quebró frente a la necesidad y el desamparo de la gente, como lloró, por ejemplo, cuando la muerte de Lázaro. Jesús se conmovió por la dureza del corazón de la gente. Y yo creo que Jesús sigue llorando por la dureza de muchos corazones. ¿Es el tuyo uno de ellos? Jesús se conmovió porque conocía el corazón de la gente, no solo de los religiosos, sino de todos. Porque dice el Evangelio que Jesús no tenía necesidad que se le diga nada de nadie, porque él conocía hasta los pensamientos de la gente. Eso es tremendo. Quizás nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos esto. Que como somos millones y millones y Jesús sabe todo esto. Bueno, es Dios. Es Dios. Así como puede escuchar la oración de millones y millones a la vez. Así como puede escuchar el pedido, el clamor. Es Dios. Nosotros tenemos una mente muy finita para entender esto. Y el apóstol Pablo exclamaba, ¿quién podrá entender las profundidades de Dios? ¿Quién de nosotros? Pues es así. Y yo no lo puedo cambiar. Pero Jesús conoce a los hombres y conoce la condición de su corazón. Los que creían lo que veían, pero no tenían una fe genuina. Jesús los conocía. Jesús muchas veces en el ministerio les decía a la gente, ustedes me siguen porque comieron, Ustedes me siguen porque les sané a los enfermos. Ustedes me siguen porque fueron liberados de los demonios. Porque así la gente va tras Jesús, fue y sigue yendo todavía por intereses, por interés. Cuando puede sacar provecho del Señor, allí estamos en primera plana los seres humanos. Pero cuando Jesús habla de sus demandas, allí desaparecemos todos. En el capítulo 6 de Juan, cuando Jesús habla acerca del pan de vida, es un capítulo tremendo, ¿no? Que ustedes pueden leerlo y muchos de ustedes lo conocerán. Jesús empezó a hablarles metafóricamente acerca de la relación que teníamos que tener con Él, de ser uno con Él, que teníamos que comer su carne y beber su sangre. La gente se escandalizó y se pelaron, como decimos vulgarmente nosotros, empezaron a desaparecer. ¿Y qué pasa con la gente? Los discípulos le dicen, Señor, tu palabra es muy dura. Es muy dura. Eso es lo que mucha gente dice. Pero lo que pasa es que la Biblia es muy dura, pastor. ¿Y quién puede cumplir? Entonces Jesús, cuando le dijeron sus discípulos, maestro, la palabra tuya es muy dura. Entonces les dice, ¿ustedes también quieren irse? ¿Para ustedes también es dura? Ahí está la puerta. Entonces Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Amén. A esto tenemos que llegar.
a ser hombres y mujeres de convicción profunda, de fe genuina, que aunque venga la palabra dura, ¿a quién vamos a ir? Si solamente Él tiene palabra de vida eterna. Se conmovió porque Él sabía lo que acontecería en pocos años, inclusive sobre la ciudad. Lloró sobre la ciudad, porque en pocos años, y esto ocurrió en el año 70 de la era cristiana, pocos años después, donde el emperador Tito toma y destruye toda la ciudad de Jerusalén. Y aconteció todo lo que Jesús profetizó. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Jesús dijo, no conocieron su tiempo, no reconocieron al Salvador, no reconocieron al mensajero de paz, al portador de la paz, al príncipe de la paz. El Señor vino, como dice al principio del Evangelio de Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mis queridos, todos tenemos un tiempo de Dios y no debemos endurecer nuestro corazón. Las consecuencias son inevitables y devastadoras cuando nosotros endurecemos nuestro corazón. Estamos viviendo en un mundo en que el cristianismo, el verdadero cristianismo, está padeciendo fuertes y serias persecuciones. Acabamos de ver una película con mi esposa en estos días, que la he recomendado muchísimo. Una película con historias, testimonios de contemporáneos acerca de la persecución en distintas partes del mundo. Yo digo que aquí nosotros en el occidente vivimos una vida de un cristianismo muy light, muy liviano, un cristianismo hasta de moda, diría yo, porque para algunos es como una moda ir a la iglesia, juntamos con los jóvenes y todos y hacemos bailanta y hacemos canto y hacemos esto, diversiones y juguetes, y entonces la iglesia se ha transformado en un centro de barrio o en un club de barrio, un momento donde podemos sociabilizar y podemos dar rienda suelta a todas esa energía, esa adrenalina que se acumula en la juventud, en la niñez. Y lamentablemente el liderazgo cristiano estamos ofreciendo entretenimiento en vez de palabra de Dios para que conduzca a la gente a la convicción de pecado, al arrepentimiento y a la verdadera conversión. Jesús vio esto en aquel momento. Ya también en aquella época la religión se había transformado en un verdadero culto libertino. ¿Por qué digo esto? Póngase a pensar un poquito esto, nada más. Jesús tuvo una confrontación con los fariseos, con los saduceos, que eran así, rigurosos, estrictos, celosos, y se vigilaban los unos a los otros. Pero un día vienen y traen los religiosos a una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y le confrontan a Jesús y le dicen, Maestro, la ley nos dice que tenemos que apedrear a estas mujeres. Pero si fue sorprendida en el acto mismo, ¿dónde quedó el hombre? ¿Huyó? ¿No lo conocían? Le perdonaron la vida al hombre, pero señalaron a la mujer. Eso es la corrupción. Corrupción de la religión. Cuando empezamos a hacer discriminación de las personas o cubrir los pecados unos de los otros. Y así tenemos otros casos en la Biblia donde la religión estaba realmente corrupta. Ya Isaías decía, pero Dios a través de Isaías, ustedes me traen esas ofrendas, en vez de ser perfectas, consagradas, ustedes traen lo defectuoso. ¿Por qué no se lo presentas, decía uno de los profetas? ¿Por qué no le presentas a tu príncipe? ¿Por qué no le presentas a tu rey? O como nosotros diríamos hoy, ¿le vas a llevar esto al presidente de la República? No, al presidente de la República hay que llevarle algo más agradable, un buen regalo. ¿Y a Dios? Tú pretendes que Dios bueno, yo lo hago de corazón. Dios conoce la intención. No, mis queridos hermanos.
Así que a Dios le damos el resto, la limosna de nuestra vida, la sobra de nuestra vida, la sobra de nuestro corazón. Lo que ahí queda algún rinconcito libre para que no se junte la telaraña en mi corazón, entonces voy a ponerlo a Dios. Pero todo lo mejor de nuestra vida se lo damos a este mundo. Se lo ofrendamos a este mundo. La religión se había transformado en un libertinaje. Jesús entra al templo y no puede soportar. Y aparentemente, según los relatos evangélicos, aparentemente hubo 2 limpiezas de templo. Eso se discute entre los teólogos. Pero no importa si fue 1 o fue 2. Pero Jesús no soportó ver la casa de Dios, supuestamente la casa, aunque Dios ya no estaba ahí, porque la gloria de Dios había abandonado ese templo ya hacía muchos años. Pero ellos consideraban que era el lugar de la presencia de Dios. Y resulta que allí ya acontecía cualquier cosa. A tal punto que Jesús dice, ustedes han transformado esta casa en cueva de ladrones, cuando tendría que ser casa de oración, será llamada en todas las naciones. Hoy día está pasando lo mismo. Los lugares de oración, los lugares de adoración, los lugares de proclamación del Evangelio, ya no son esos lugares. Ya no son esos lugares. Y usted sabe muy bien esto. Lo sabe muy bien. No tengo necesidad de decirlo, de describirlo, pero a mí me parte el corazón. Si Jesús sufrió al ver la ciudad, cuando entra en el templo con indignación, yo siento lo mismo también. La compasión de ver la indiferencia del Evangelio, el dolor por ver las barbaridades que se ven en los templos supuestamente dedicados para Dios y para la gloria de Dios. Luego entonces él fue allí a limpiar ese lugar, echando a la gente. Y allí dice que esos días siguientes él estuvo enseñando. Y la gente, los religiosos buscaban para matarle. No hallaban. Pero la gente se admiraba de su doctrina. Se había convertido en cueva de ladrones, aquel lugar. Pero es casa de oración. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Es tu corazón un altar de comunión con Dios o es una cueva de corrupción? Estamos en tiempos muy difíciles. Así como se avecinaba el final para Jerusalén en el año 70, estamos percibiendo, de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la manifestación del Espíritu Santo, a su pueblo reservado, a su remanente, el tiempo del fin se acerca. Y como decíamos el otro día, ¿cómo nos encontrará? ¿En santidad o en corrupción? Recuerda, el apóstol Pablo dijo, Dios no nos llamó a inmundicia, sino a santificación. Que esta semana, que es un tiempo especial que rememoramos la manifestación del amor de Dios al punto extremo de entregar a su propio Hijo a morir en la cruz, cargando nuestras culpas. Esta semana, casi diría la única semana en el año que nosotros tenemos un recogimiento tan grande, tan impresionante con el Señor. Porque si podría decir, pobres de nosotros, si menospreciamos el amor y la compasión de Jesús a por nosotros. Pobres de nosotros que nos vamos rumbo a la condenación por la dureza de corazón. ¿Qué hacemos ahora esta semana? ¿Qué hacemos todos los días de nuestra vida? Yo les invito a tener el valor de venir al Señor
y decirle sinceramente, pidiéndole perdón por sus pecados, pidiéndole que ponga algo nuevo en su vida, que le dé un nuevo corazón sensible. Porque sabes una cosa, la muerte te puede caer en cualquier momento, o el retorno de Jesús. ¿Y cómo estamos? Tienes que estar preparado. El profeta decía, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Mucha gente no se prepara y muere de golpe, y la familia se consuela, está mejor, descansa ahora, está mejor, ahora descansa. Dicen de aquel que nunca quiso saber nada de Dios, dicen de aquel que era blasfemo y perjuro, dicen de aquel que se suicidó, y así, está mejor, está mejor. Ese es un consuelo falso, falso, porque no leemos la Biblia. Ese consuelo del diablo, nada más. Lo único que te va a salvar es la fe en Jesucristo y vivir por Él y para Él. Oramos. Bendito sea tu nombre, Dios y Padre. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre, Señor, te alabo y te adoro. Y te ofrezco, Señor, la vida. Esta vida que no me pertenece en realidad, pero la he rendido, Señor, para ti y por ti. Te ruego, Señor, que en este tiempo de Semana Santa, muchos se vuelvan a ti de corazón. Que puedan verse delante de ti tal como son. Que puedan ver su profunda necesidad de arrepentimiento y de perdón. Que puedan ver su profunda necesidad de venir a una vida de santidad, de compromiso con Jesucristo y con su Evangelio. Te ruego que bendigas tu iglesia, Señor, fortaleciéndonos en este tiempo de pandemia, dándoles crecimiento, dándoles gozo y esperanza en medio de la circunstancia que le toca vivir a cada uno. Señor, te ruego que bendigas a los que están enfermos, que fortalezcas sus vidas, a los familiares, a aquellos que están padeciendo necesidad por falta de trabajo, porque quedaron sin trabajo, que no pueden ahora por todo esto, han perdido oportunidades. Señor, tú conoces a cada uno en una forma muy personal y particular. Pero sabemos, Señor, que tú eres suficiente para sostener y ayudar a todo el que reconoce que en ti hay fuerza y hay esperanza. Te ruego, Padre, que aumentes nuestra fe y se cumplan tus designios, Señor, tus propósitos eternos en nosotros y a través de nosotros en medio de esta circunstancia mundial. Que en todo tu nombre sea glorificado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que la paz de Dios nuestro Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Y nos encontramos en la próxima oportunidad celebrando la vida de Jesucristo.